Vamos a continuar esta mañana con nuestro estudio, el que estamos siguiendo de las dispensaciones de la Biblia. Y al principio del mes comenzamos a ver esta quinta dispensación. ¿Recuerda usted cuál es el nombre de la quinta dispensación? Que la empezamos a ver allá en el libro de Éxodo. Es la dispensación de la ley. Hemos empezado a estudiar qué dice la Biblia o qué podemos aprender nosotros de esta dispensación. Sabe que esta es una de las dispensaciones más largas. No es la más larga, pero es a nivel de estudio bíblico, sí abarca bastante contenido de la Biblia, ¿verdad? Y es muy importante que nosotros sepamos identificarla, que sepamos poder reconocer qué partes de la Biblia están escritas en esta dispensación para que nosotros podamos hacer una correcta interpretación de la Escritura. Y ese debe ser el objetivo de cada creyente, poder trazar correctamente la palabra de verdad, poder interpretar correctamente la palabra de Dios para posteriormente poder aplicarla, ¿verdad? Bien, le voy a mencionar solo un par de cosas que vimos en la sesión anterior. Se recuerda que vimos cómo fue dada la ley. La ley Dios la dio a través de un siervo que Él escogió. ¿Cómo se llama ese siervo? A través de Moisés. Y el Señor le dio la ley a Moisés. Dijimos que en primer lugar se la dio de manera oral. O sea, Dios habló con Moisés. Moisés transmitió las palabras al pueblo. Posteriormente Moisés, dice la Biblia, y eso lo estudiamos, que Moisés escribió las palabras de Dios, los mandamientos de Dios. Moisés los escribió en un libro que en la Biblia se le llama el libro de la ley, ¿verdad? Y vimos que incluye parte de lo que está en Éxodo, en Levítico, en Números y la repetición que se encuentra en Deuteronomio. Vimos también que la ley de Dios no es como tradicionalmente nosotros lo hemos entendido, ¿verdad? Cuando a alguien le preguntan cuántos mandamientos incluye la ley, ¿qué dice la mayoría de personas? 10, dice, ¿verdad? Solo 10 mandamientos, pero ¿solo 10 mandamientos incluye la ley de Dios? No, la ley de Dios incluye aproximadamente unos 613 mandamientos, aunque sabe que hay ciertos eruditos bíblicos que han llegado a contabilizar más de 113. De 113 mandamientos, pero un promedio de eso. Vimos también que para Dios no ve los mandamientos de una manera individual, ¿verdad? No dice Dios, este es el 1, este es el 2, y hasta que llega al 613. Dios ve toda la ley como una unidad, ¿verdad? Nosotros es que a veces decimos, y en muchos lugares enseñan, ¿verdad?, que usted tiene que cumplir los 10 mandamientos. Sí, pero si usted quiere vivir bajo la ley, no son solo 10 mandamientos los que usted tiene que cumplir, son todos, porque la ley es una, ¿verdad? Y como vimos allá en la Escritura, allá en la carta de Santiago, que el apóstol Santiago dice que cualquiera que quiera guardar toda la ley, pero falla en un punto de la ley, ¿qué pasa? Se hace culpable ¿de qué? De todos, porque la ley es o cumples todo de manera perfecta o no te sirve de nada. Y vimos también que esta ley tenía un carácter condicional. Dios dio las condiciones de la ley allá en el libro de Deuteronomio capítulo 28, y la ley decía esto, así de manera sencilla: si obedeces, te voy a bendecir. Y ahí está Deuteronomio 28 del 1 al 14, pero tenía una contraparte. ¿Qué pasaba si no obedecía a Israel? Dios los iba a maldecir. Y sepa que esas maldiciones han venido sobre Israel por haber desobedecido, por haber aceptado este pacto y haberlo violado, haber desobedecido al Señor. Muy bien, eso lo vimos en la vez anterior, pero esta mañana quiero que veamos rápidamente 5 consideraciones que nosotros los creyentes debemos tener en cuanto a la ley de Dios. 5 cosas que usted debe de tenerlas bien claras en cuanto a la ley. ¿Sabe por qué? Porque es bien fácil que de repente alguien comience a enseñar algo, ¿verdad? Y empiece a decir, no, hermano, mire, es cierto, usted tiene que creer en el Señor Jesucristo, pero usted para ser salvo tiene que guardar los 10 mandamientos y usted tiene que hacer esto. Y la gente comienza a hacer una mezcla de cosas, ¿verdad? Quieren tomar ciertas cosas de la gracia
y agregarle un montón de cosas de la ley. Y eso pasó en tiempos de Pablo. Pablo se enfrentó a eso allá con los hermanos de Galacia, ¿recuerda? Porque querían ellos, decían, bueno, sí hay que creer en el Señor Jesús, pero hay que circuncidarse, decían ellos. Porque la ley decía, y el pacto de Dios con Abraham decía que tenían que circuncidarse, y comenzaban a hacer una gran mezcla de cosas. Por eso es que salen tantas iglesias, tantas sectas, hermanos, que comienzan a torcer la Escritura y comienzan a enseñar cosas que el Señor no ha dictado para nosotros, que no somos judíos, por ejemplo. Vamos a ver estas 5 cosas y quiero que veamos la primera de ellas, si puede usted leerla en pantalla. Vamos a ver primero la naturaleza de la ley, la naturaleza de la ley de Dios. ¿Recuerda usted qué es la ley? Dijimos la vez anterior, si usted quiere una definición así sencilla. ¿Qué es la ley? La ley no es otra cosa, hermanos, que la expresión de la perfecta voluntad de Dios. ¿Qué es la ley? Es la expresión de la perfecta voluntad de Dios. Lo que Dios espera, los estándares que Dios desea que el ser humano alcance, son los que Él ha establecido a través de la ley. La ley, Dios la ha utilizado para eso. Es la manera en que Dios ha expresado su voluntad. Y Dios la dio por medio de los judíos y por medio de Moisés, ¿verdad? Por medio de esas tablas que Dios le dio de manera escrita, Dios dio a conocer su voluntad perfecta. ¿Por qué le recuerdo esto? Porque usted debe saber que la ley es la expresión de la voluntad perfecta de Dios. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces cuando nosotros, los creyentes que vivimos bajo la dispensación de la gracia, que ya no estamos bajo la ley, que no somos judíos, que somos gentiles, muchas veces cuando nosotros enseñamos sobre la ley, sabe que de repente, y eso usted quizás lo habrá notado, de repente, aunque no sea nuestra intención como maestros de la Biblia, como expositores de la palabra de Dios, de repente podemos dar la impresión equivocada de que existía algo malo con la ley. Usted ya le ha quedado a veces ese sabor de boca cuando de repente alguien está hablando y enseñando sobre la ley, ¿verdad? De repente uno puede escuchar algo y a veces sin la intención quizás del maestro, del predicador, del que está enseñando, pudiese quedar la impresión en los oyentes de que la ley tenía algo malo, que la ley quizás algo raro pasaba con la ley, para que Dios ahora decidiera cambiar la dispensación y dejar la ley y ahora establecer un nuevo trato para con el ser humano. De repente pudiéramos nosotros pensar eso, ¿verdad? Quizás la ley tenía algo raro, quizás la ley tenía algo malo, pero usted debe de saber que eso no es así. Hermano, no hay nada malo con la ley. No hay nada malo con la ley. A veces, sin querer, quizás nosotros hemos dado esa impresión, ¿verdad? Que algo pasaba con la ley, pero no. Vea en su Biblia el Salmo 19. Vamos a movernos un poco en la escritura. Quizás usted es maestro, maestra de escuela dominical, líder de grupo, de repente usted va a estar discipulando a alguien, va a estar enseñando a alguien. Y sí, nosotros ya no estamos bajo la ley, pero debemos de darle a la ley el puesto que se merece y no debemos dar una impresión equivocada en cuanto a la ley. Salmo 19, versículos 7 y 8. Vea la opinión del salmista en cuanto a la ley. ¿Qué opinión tenía el salmista en cuanto a la ley? ¿Qué dice el Salmo 19, versículo 7 y versículo 8? Mire cómo comienza. De hecho hay un canto, ¿verdad? Por ahí algunos de ustedes se lo han de saber, lo han de recordar. Dice, la ley de Jehová, ¿cómo es? Dice el salmista. ¿Cómo es? Es perfecta y tiene un propósito. ¿Qué hace? Que convierte el alma. Y sigue hablando de la ley. ¿Qué dice ahí? El testimonio de Jehová, ¿cómo es? Es fiel, ¿verdad? Que hace sabio al sencillo, a usted y a mí, ¿verdad? Que nosotros quizás no somos tan inteligentes. La ley nos hace sabios. Versículo 8, sigue hablando de la ley de Dios. ¿Qué dice ahí? Los mandamientos de Jehová, ¿cómo son? Son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová, ¿cómo es? Es puro, que alumbra los ojos. Miren la opinión que tenía el salmista en cuanto a la ley. ¿Le ve un problema el salmista a la ley? No, dice, la ley de Jehová es perfecta.
Eso debemos de aceptarlo, hermanos. Debemos de reconocer que la ley de Jehová es perfecta. ¿Por qué la ley de Jehová es perfecta? Porque ¿qué es la ley? La ley es la expresión de la voluntad perfecta de Dios. La ley de Jehová es perfecta. Debemos de reconocer eso. No hay nada malo en cuanto a la ley en sí misma. No hay nada que nosotros podamos achacarle a la ley. La ley es perfecta. Así lo ve el salmista. Y si usted va más adelante, no lo vamos a ver en estos momentos, al Salmo 119. ¿De qué trata el Salmo 119? Vamos a ver. Es una exaltación ¿a qué? A la palabra de Dios, a lo perfecto que es la palabra de Dios. Y todo ese salmo, que es el salmo más grande, ¿verdad? Y es el que tiene más contenido en toda la Biblia, si lo ve a nivel de divisiones, usted va a ver que es una exaltación a la palabra de Dios, a la ley de Jehová, porque la ley de Jehová es perfecta y tiene muchos propósitos, pero la naturaleza de la ley es esa, la ley es perfecta. Ahora, quiero que vaya al Nuevo Testamento para que veamos la opinión de alguien que tiene peso, de alguien que si alguien nos va a enseñar en cuanto a la ley en el Nuevo Testamento va a ser este hombre, y es el apóstol Pablo. Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7. ¿Qué opinión tenía Pablo en cuanto a la ley? Estamos viendo la naturaleza de la ley. La ley es perfecta, dice el salmista. El testimonio de Jehová es puro, y podemos decir tantas cosas en cuanto a la ley, pero veamos qué dice el apóstol Pablo ahí en el capítulo 7. ¿Sabe que ese capítulo 7 es una gran enseñanza que el apóstol Pablo va a dar en cuanto a la relación del creyente y la ley? No vamos a estudiar eso porque no es nuestro objetivo ver Romanos, ¿verdad? Tal vez en algún momento de la historia lo veamos, pero solo quiero que vea lo que dice Pablo en el versículo 12. Romanos capítulo 7, versículo 12. ¿Qué dice Pablo en cuanto a la ley? Lea conmigo. Dice, de manera, él va a dar una conclusión, ¿verdad? Porque va a decir, ustedes piensan quizás que la ley es mala, que hay algo raro con la ley. No, ¿verdad? Sí pasan ciertas cosas que produce la ley, pero vea la opinión de Pablo. Dice, de manera que la ley a la verdad, ¿cómo es? Es santa. ¿Cómo es la ley? Es santa. Esa es la naturaleza de la ley. ¿Y qué más? Y el mandamiento, ¿cómo es? Es santo, es justo y es bueno. Esa es la opinión que nosotros como creyentes debemos de tener en cuanto a la ley. La ley de Jehová es perfecta, el mandamiento de Jehová es puro, la ley es santa, el mandamiento es santo, justo y bueno. No hay nada malo con la ley en sí misma. ¿Me explico? A veces, tenga cuidado. Nosotros a veces podemos enfatizar y de repente la gente pudiese llegar a pensar, bueno, entonces la ley quizás no sirvió de nada, ¿verdad? La ley algo raroso tenía en medio de ella, ¿verdad? Que Dios ahora va a cambiar la manera de cómo tratar con el ser humano y ya no lo va a tratar bajo la ley, lo va a tratar bajo otra forma de gobierno por medio de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo, a lo que se le llama la dispensación de la gracia. Pero no, hermanos, usted debe de saber que la ley en sí misma es perfecta. La ley no hay ningún problema con ella. No podemos nosotros denigrar la ley, no podemos nosotros hablar mal de la ley, porque Pablo lo dice. Pablo, un creyente de la gracia, ¿verdad? De la dispensación de la gracia, dice, la ley, de manera que la ley a la verdad es santa. Yo no puedo encontrarle nada malo a la ley, dice Pablo, a la ley en sí misma, pero ya vamos a ver ciertas cosas que pasan con la ley. Así que nosotros, tanto usted como yo, debemos entender que no hay ningún problema con la ley por sí misma. Ella es la expresión de la voluntad de Dios hacia el hombre, ¿verdad? Va a existir un problema, sí, pero el problema no es de la ley, ¿sabe? El problema es con alguien más, que es lo que vamos a ver en un punto más adelante. La naturaleza de la ley es perfecta, la ley es buena, la ley es santa. Vamos a ver ahora la segunda cosa que usted debe de reconocer en cuanto a la ley, y es que la ley es una. O la ley es una unidad, ¿verdad? Es algo íntegro que no se puede separar o no se puede partir, ¿verdad? Esto ya lo explicamos una parte la vez anterior. Sabe que la ley usted no debe verla como un conjunto de mandamientos y ordenanzas que se separan de manera individual. La ley para Dios no ve
Dios no ve 613 mandamientos, o Dios no ve más de 613, ¿verdad? O no ve solo 10. Dios ve un solo mandamiento, que es su ley. La ley incluye todo eso. Recuerda en qué secciones estaba dividida la ley. Está la ley moral de Dios, que son los 10 mandamientos que conocemos allá de Éxodo capítulo 20. Está la ley civil de Dios, que rige las relaciones entre los seres humanos, de los patronos y jefes, del esposo con la esposa, de los padres y los hijos, de qué va a pasar si comete esta falta. Está esa ley civil de Dios, y está la ley ceremonial de Dios, que tiene que ver con el culto dirigido al Señor, de cómo iban a ser los sacrificios, qué tipo de cosas se iban a ofrecer. Todo eso, aunque nosotros de manera, para poder aprender, ¿verdad?, lo hemos dividido en esas secciones, para Dios es una sola. La ley es una unidad, ¿sabe? Por eso cuando usted ve hablar de la ley en la Biblia, bueno, de hecho, ¿sabe usted cuál es la palabra en hebreo que se usa para la ley? Es la Torá. Usted ha escuchado hablar, ¿verdad?, que la gente dice la Torá. La Torá se refiere a la ley, y sabe que tiene una característica, que esa palabra está en singular. No dice las leyes, se dice la ley. Aunque incluye un montón de ordenanzas y mandamientos, pero para Dios la ley es una, y Dios la ve como una unidad, ¿verdad? Generalmente se va a utilizar esa palabra Torá de manera singular y no en plural, porque Dios va a juzgar su ley, ¿verdad?, como una unidad. ¿Sabe por qué? Porque la ley le dice al ser humano, o Dios lo ve así, miren. Dios dice, o cumples íntegramente a la perfección todos los mandamientos, porque para Dios son uno solo, o no te sirve de nada. No se puede seccionar o no se puede partir la ley. Y eso ya lo vimos allá en Santiago capítulo 2, versículo 10, donde se dice que si alguien falla, si usted quiere vivir por la ley, y usted falla en un mandamiento, piense en que si tomamos los 10 mandamientos, hermanos, ¿cuál de esos es el que más le cuesta a usted? Todos, hermanos. No codiciarás, ¿verdad? El hecho de no codiciar. Sabe que la codicia no es algo que se haga físicamente. ¿Dónde ocurre la codicia? En el corazón, ¿verdad? ¿Y a qué cosas atacó más Jesús? A las cosas físicas que hacían los escribas y fariseos, que aparentemente estaban buenas, o a las cosas sucias que ocurrían dentro del corazón de los escribas y fariseos. Dios atacó eso, ¿verdad? Cristo atacó eso. Pues nosotros podemos tener bastantes dificultades. Si usted, por ejemplo, tiene dificultad con codiciar, ¿verdad? Si usted ya codició, ¿qué pasó con la ley? La rompió toda. La rompió toda. Aunque usted diga, no, hermano, pero yo no soy adúltero. No, hermano, pero mire, yo no sé qué, mire, y usted empieza a decir todo lo demás, pero la ley es así. O lo guardas todo de manera íntegra en todo tiempo, o no te sirve de nada. La ley es una unidad. Es una unidad, ¿sabe? Veamos lo que Pablo dijo a los hermanos de Galacia. Sabe que en Galacia los hermanos estaba ocurriendo algo, ¿verdad? Ellos ya habían creído en Jesús, ya habían reconocido a Jesús como su Salvador, pero de repente llegaron unos cuantos ahí que estaban enseñando que no era suficiente creer en Jesús. Y dijeron, ustedes tienen que agregarle algo más a su fe en Jesús. Y vea Gálatas capítulo 5, versículo 3. Vamos ahí en la Biblia. Allá adelante de Romanos, ¿verdad? Pablo les va a decir a los Gálatas, quienes querían añadir a la fe en Jesús la circuncisión para ser salvos, ¿verdad?, les va a decir algo en cuanto a la ley. Si usted, les dice Pablo, bueno, ustedes quieren agregarle ahora a su fe cristiana un solo mandamiento de la ley. Y vea que dice Pablo, Gálatas 5:3, ¿qué dice? Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida. ¿Qué le está diciendo? Otra vez les digo, a aquellos que quieren volver a la ley y quieren tomar una porción de la ley, que es la circuncisión que viene desde Abraham, ¿verdad?, que Dios la legisló también por medio de Moisés. Si ustedes quieren solo agarrar esa parte de la ley, dice Pablo, y traerla ahora a la fe cristiana, a la fe en Jesús, ¿qué dice ahí? Que está obligado ¿a qué? A guardar ¿el qué? Toda la ley. ¿Entiende lo que Pablo les está diciendo? O sea, ellos dicen, bueno, ya dejemos los sacrificios, dejemos todo este sistema de culto,
Pero, dicen ellos, ahora, después de la cruz, de la muerte y resurrección de Cristo, que es la era de la iglesia, la dispensación de la gracia, donde lo que el Señor pide es que creamos en Él, ¿verdad? En la obra de su Hijo, en quién es Jesús. Dice Pablo, si ustedes a la fe en Jesús quieren ir a la ley y traer una porción de la ley llamada la circuncisión, que viene desde Abraham, desde la dispensación de la promesa, pero que pasó a la ley de Moisés, ustedes quieren agregarle eso y dicen, bueno, crean en Jesús, pero circuncídese. Dice Pablo, no se puede hacer eso. ¿Por qué no se puede hacer? Porque la ley es una. La ley es una. Y dice Pablo, otra vez os testifico a todo hombre que se circuncida. Quien quiera agregar un pedacito de la ley, ¿qué dice Pablo ahí? Está obligado a hacer ¿qué? A guardar toda la ley. Toda la ley. Y lo podemos aplicar eso, sí, hermanos. De repente van a haber iglesias que van a enseñar, y no, fíjense que no solamente los adventistas del séptimo día, porque por ahí conozco a una persona que no recuerdo el nombre de la iglesia, pero estábamos hablando, ¿verdad? Y yo no sabía que él, bueno, no, yo no sé si él es cristiano, si es creyente o no lo es, pero de repente hablamos un tema así relacionado a la Biblia. Y ya me dijo, sí, me dijo, nosotros allá en la iglesia, me dijo, y me empezó a decir las cosas. Ah, chivo, le digo. Y mira, le digo, ¿y ustedes qué pasa si alguien no guarda el sábado? Porque la iglesia donde mi amigo va, guardan el sábado. Es decir, el sábado usted no trabaja, usted no hace ningún tipo de labor, de cosas así. Y le digo, ¿y qué pasa si alguien no guarda el sábado? ¿Es salvo, le digo yo, o algo pasa con su salvación? Y me dijo, no, me dijo, si no guardas el sábado, no sos salvo, me dijo. ¿Y sabe qué era lo peor? Que los dos estábamos trabajando un sábado en un mantenimiento. Yo no le dije nada, pues ya la regaste, le iba a decir, pero ya perdiste la salvación porque es el sábado. ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasa con la gente que no identifica qué es la ley, qué es la gracia? Y dice, bueno, ¿usted cree en Jesús? Sí, yo creo en Jesús. Pero mira, aparte de creer en Jesús, si usted no guarda este rito, muchos ritos que traen de la ley, ¿verdad? ¿Qué le dicen? Usted no es salvo. ¿Qué están haciendo ellos? Lo que estaban haciendo los hermanos de los Gálatas. Querían agarrar una parte, pero aquí está lo que Pablo les dice. Miren, señores, no se puede hacer eso con la ley. La ley o es todo o no sirve de nada. Eso es lo que Pablo ve, lo que usted lo ve en el pasaje ahí, le dice, quien quiera guardar la circuncisión está obligado a guardar ¿cuánto de la ley? Dice Pablo, toda la ley, porque la ley es una delante de Dios. No se puede, hermanos, no se puede guardar solo una parte de la ley. La circuncisión, en este caso que vemos ahí en Gálatas, quien quiera vivir, si usted por ejemplo es de aquellas personas que quiere vivir bajo la ley, sabe que usted está obligado a cumplir toda la ley, porque la ley, la vez anterior se lo ilustré que la ley no es un buffet, ¿verdad? No es donde uno llega y dice, me gusta guardar el sábado, eso lo agarro, ¿verdad? Me gusta vestirme, guardar la fiesta de los tabernáculos y las cosas, eso lo agarro, ¿verdad? La ley no es un buffet. La ley o se come toda o no se come. Pero la ley también, hermanos, podemos ilustrarla como una cadena donde el eslabón más débil o el eslabón que se rompa, el eslabón es cada una de esas partecitas donde van unidas las cadenas. Si uno de esos eslabones se rompe, ¿sabe qué pasa con la cadena? Ya no sirve para nada. A veces nosotros pensamos en una cadena de manera recta, ¿verdad? Pero piense usted, por ejemplo, las hermanas o aquellos que les gusta usar de esas cadenas que se ponen en el cuello. ¿Qué características tienen que tener? Que todos los eslabones tienen que estar unidos, ¿verdad? ¿Qué pasa si se le rompe a usted un eslabón? Ya no sirve la cadena. Aunque los 400 más eslabones estén buenos, ¿verdad? Aunque los demás estén funcionando bien, pero si se le rompe uno, la cadena deja de ser cadena, ya no se la puede poner usted. La ley es así, hermanos. Usted dice, no, hermano, yo guardo este mandamiento, yo guardo el otro, yo guardo acá, bla, 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 y usted puede llenarse su mente, ¿verdad? Engañándose a usted mismo, que cumple la ley de Dios, pero si en su corazón pasa algo
Porque Jesús lo que atacó en los escribas y fariseos no fue tanto la apariencia, ¿sabe? Porque ellos cumplían ritos hasta de más, porque se habían inventado un montón de cosas. Lo que Jesús atacó en ellos es el corazón. ¿Cómo le llamó Jesús a ellos también? ¿Sepulcros qué? Blanqueados. ¿Por qué? Porque usted puede tener una tumba una tumba con corbata, con loción, bien peinada, una tumba que se vista con las faldas hasta por allá, que le arrastren. Eso es lo externo. Pero ¿qué es lo que ve Jesús? El corazón. El odio que usted siente a veces hacia alguna persona, la envidia que podemos sentir hacia otro, ¿verdad? Esa cuestión de que no nos alegramos porque a alguien más le vaya bien. Y todas esas cuestiones que tienen que ver con el corazón, si usted falla en esa, no le sirve de nada guardar la ley. Porque la ley es una unidad y la ley va hasta el corazón. El Señor ve las cosas que nosotros no podemos ver. Entonces, podemos ilustrar la ley así, como una cadena también. Tercer cosa que debemos reconocer en cuanto a la ley. ¿Sabe qué otra cosa podemos reconocer? Para que una ley sea ley, hermanos, ¿qué tiene que tener? Voy a usar la ilustración que dijo un pastor por ahí. Dice, bueno, ¿cuántos son padres o madres de familia? Levanten la mano. Muy bien. ¿Cuántos de ustedes tienen leyes en su casa? Ninguno. Bueno, hay leyes, pero ¿cómo sabe usted si algo es ley o no es ley? Uno sabe si algo es ley o no es ley cuando eso se viola y trae una consecuencia. Si en su casa usted dice, hermano, yo tengo la ley de que mi hijo recoja los juguetes, pero su hijo nunca los recoge. Eso no es una ley, hermano, es una sugerencia que usted le ha dado al niño, ¿verdad? Usted le dice, ¿no los vas a recoger? No, pues yo ya los voy a recoger yo, ¿verdad? Eso no es una ley. Una ley hace esto, ¿no vas a recoger los juguetes? No, pues ya sabes que te tocan 2 hinchazos. Y se los da bien puesto, ¿verdad? Hasta que los recojas. Y hasta que él los recoja y lo hace, y él sabe que hay una consecuencia de no cumplir con eso establecido, para el niño eso se convierte en ¿qué? En una ley. No es una sugerencia, hermano, porque los hogares pueden estar llenos de sugerencias, ¿verdad? Pero quién sabe si son leyes. Si no hay un castigo por violentar eso que se ha establecido, eso es una sugerencia, no es una ley. Ahora, la ley de Dios es ley, ¿sabe por qué? Porque tiene un castigo. Tiene un castigo. Mire, en Deuteronomio 28, no lo vamos a ver, si usted quiere leerlo, léalo en su casa, ¿verdad? Si no, por ahí también está disponible la sesión anterior, va a estar disponible para que usted la pueda consultar, la pueda escuchar posteriormente. En Deuteronomio 28 vimos el carácter condicional de la ley de Dios. Dios le dijo a Israel, si obedecen, los voy a bendecir; si desobedecen, todo esto bueno que venía para ustedes se va a convertir en una maldición. Dios le dijo eso. El violentar la ley trae consigo un castigo, porque si no, no sería ley, ¿verdad? De hecho, casi todo mandamiento, ¿sabe? Casi todo mandamiento, si se violaba bajo ciertas circunstancias, traía consigo la muerte para aquel que lo violentaba. Vea un ejemplo, vamos a Deuteronomio 21. Deuteronomio 21, versículos del 18 al 21. Deuteronomio 21, versículos del 18 al 21. Se lo voy a leer rápidamente. Dice así: si alguno de ustedes... bueno. ¿Lo tiene usted ahí en su Biblia? Nosotros tenemos la Reina Valera 1960, ¿verdad? La que está ahí. Si quiere léala, pero yo le quiero compartir lo que dice la traducción del lenguaje actual. Es lo mismo, pero utiliza unas palabras porque ahí dice un hijo contumaz, dice ahí, ¿verdad? En su Biblia. Pero ¿qué es eso de un hijo contumaz? Veamos aquí cómo lo traduce esta versión. Dice, puede leerlo conmigo en pantalla, dice: si alguno de ustedes tiene un hijo terco y rebelde, no levante la mano, ¿verdad? No lo levante. No quiero saber yo si usted tiene de este tipo de hijos, que no obedece a su padre ni a su madre, aunque lo castiguen. Mire, es natural castigar a los hijos. Sí, hermano, eso
aunque ahora le quieren lavar el coco, ¿verdad? Con los psicólogos y cosas aquí. No, dice, hay que hacer lo siguiente, va. ¿Qué hay que hacer? Dice, juntos, el padre y la madre llevarán a su hijo hasta la entrada de la ciudad donde vivan. Allí es donde se reúnen siempre los líderes de la ciudad, los ancianos de la ciudad. Entonces le dirán a los líderes que, miren, nuestro hijo es muy terco, dice. ¿Qué más? Y rebelde. ¿Y qué más? No nos obedece. Y para colmo, mire cuántos hijos hacía Abraham, ¿verdad? Es un glotón y un borracho. Dicho esto, todos los que vivan en la ciudad, mire qué va a pasar con el niño, lo van a mandar a terapia psicológica, lo vamos a llevar al niño, ¿verdad? De 45 años y que siga haciendo estas cosas en la casa. ¿A dónde qué le van a hacer a este? Dicho esto, todos los que vivan en la ciudad matarán a pedradas a ese hijo rebelde. Así no habrá maldad en Israel, pues todos tendrán miedo de hacer lo malo. Bajo la ley existe un castigo. Y bajo ciertas circunstancias, casi todos los mandamientos podían llevar a la muerte. Porque habían otros, por ejemplo, cuando usted le ocasionaba la muerte a alguien sin querer, la ley tenía algo para poder librarlo a usted, porque decía, bueno, si lo mató sin querer y fue así en esta circunstancia, fue un accidente, va a ir a vivir a una ciudad que se llamaba una ciudad de refugio, y allá para que no lo vayan a matar los otros familiares. Dios había contemplado todo eso, pero bajo ciertas circunstancias todos los mandamientos podían llevar a la muerte, bajo ciertas circunstancias. Así que los hijos dan gracias a Dios porque ya no viven bajo la ley, ¿verdad? Porque quizás algunos ya ratos nos hubiera tocado, nos hubieran lapidado, ¿verdad? Por nuestro comportamiento para con nuestros padres. La ley trae un castigo, hermanos, la ley trae un castigo, si no fuera ley. Mire, el violentar la ley se convertía en pecado. Si usted quiere saber cómo identificar algo que es pecado, tome el parámetro de la ley de Dios y usted se va a dar cuenta que cuando nosotros hacemos tal cosa y lo comparamos con la palabra de Dios y decimos, eso no es lo que Dios espera. Entonces, ¿qué es eso? Eso es pecado. Ese es el pecado. ¿Y cuál es la paga del pecado, hermanos? Usted lo sabe en Romanos. La paga del pecado es muerte. Muerte es separación. En primer lugar, nosotros estamos separados de Dios porque por naturaleza hemos heredado esa herencia de pecado de Adán y Eva, ¿verdad? Pero también las cosas que hacemos nos separan de Dios. El pecado trae separación, pero también el pecado podía traer la muerte física. Como en el caso, ese es solo para que vea un caso de lo que decía Deuteronomio, ¿verdad? Con un hijo rebelde, que lo castigaban y no hacía caso, ¿verdad? Y los papás ya estaban aburridos y no hallaban qué hacer. Dice, llévelo, dígale a los ancianos que todos se den cuenta qué está pasando con él y mátenlo. Eso decía la ley. La ley dice eso, hermanos. La ley trae un castigo. Si no, no sería ley. Usted debe de saberlo. La paga del pecado es la muerte. Ahora, quiero que veamos la cuarta cosa. Es la posibilidad de la ley. ¿Qué posibilidad tiene la ley? ¿O de qué cosas tiene el potencial la ley de hacer? Mire, quiero que usted preste mucha atención a lo que le voy a preguntar y a lo que le voy a decir en estos momentos. Le pregunto, le hago esa pregunta. ¿Podía alguien salvarse si lograba cumplir, oiga bien, íntegramente y en todo tiempo todos los mandamientos de la ley? ¿Qué piensa? ¿Podía alguien salvarse si cumplía íntegramente en todo tiempo todos los mandamientos? ¿Podía alguien salvarse? Le voy a leer algo porque yo le puedo dar mi opinión, ¿verdad? Y quizás mi opinión sea válida, pero a veces necesitamos la opinión de personas que tengan un cierto respaldo, ¿verdad? Le voy a dar la opinión de William MacDonald. William MacDonald es un respetable teólogo que escribió un comentario sobre Romanos, el libro de Romanos, pues de hecho un comentario de toda la Biblia. Y en su comentario de Romanos capítulo 7, donde Pablo va a tratar ese tema de la ley y el creyente, qué pasa con la ley con el creyente, qué pasa la ley con los no creyentes, Pablo va a hablar de todo eso en Romanos capítulo 7. William MacDonald dice lo siguiente, miren,
relacionado a esta pregunta, si la ley podía salvar a alguien, que cumpliese los mandamientos de manera íntegra, de manera completa y en todo tiempo. Dice así: Pablo descubrió que el mismo mandamiento que era para vida, en realidad resultó para muerte. Pero ¿qué significa que el mandamiento era para vida? Eso dice Pablo: lo que era para vida para mí resultó para muerte. Dice, pero ¿qué significa que el mandamiento era para vida? Esto probablemente se refiere a lo que está escrito en Levítico capítulo 18, versículo 5, donde Dios dijo, mire, y esto dice Levítico 18, 5, por tanto guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirá por ellos, yo Jehová. Dice Dios, los cuales haciendo el hombre vivirá por ellos, y Dios lo firma porque dice, yo Jehová. Idealmente, oiga bien, oiga esta palabra, idealmente, la ley prometía vida a los que la guardasen. Y William MacDonald pone un ejemplo, así ve. Es como cuando usted va a un zoológico, ¿verdad? El aviso fuera de la jaula del león dice, manténgase apartado de los barrotes del león. Así dice el aviso, manténgase apartado de los barrotes. De repente llega un niño. Si el niño obedece el mandamiento, eso le trae vida al niño. ¿Sabe por qué? Porque no le va a pasar nada. Pero si el niño ve el mandamiento y lo viola y va y se acerca y mete la mano a la jaula del león, ¿qué le va a pasar? Ese mandamiento que resulta para vida para quien lo obedece también se convierte en un mandamiento que resulta para muerte a quien lo violenta. Entonces, la respuesta a la pregunta que le acabo de hacer es sí. Pero escuche bien esto, escuche bien lo que le estoy diciendo. Idealmente, potencialmente, la ley podía darle vida a quien lo obedeciese, pero oiga bien cómo tenía que obedecerla, de manera íntegra, de manera completa y en todo tiempo, desde que usted tuviera conciencia. No es que voy a obedecer la ley ahora, ¿verdad? Pero antes no. No es que voy a obedecer la ley desde que tenga 20 años, ¿verdad? No, la ley exigía una perfección completa. Potencialmente, si alguien pudiese cumplir todo eso en todo tiempo, en todo momento, a la perfección, la ley prometía vida, porque eso es lo que Dios dice, eso es lo que dice la palabra del Señor. De manera potencial la ley podía dar vida a alguien, pero aquí está el problema. A excepción del Señor Jesucristo, que es Dios hecho hombre, Dios encarnado, ningún ser humano ha podido ni podrá satisfacer todas las demandas de la ley. ¿Me explico? La ley potencialmente podía salvar, sí. ¿Era la intención de la ley salvar? No. Ya lo vamos a ver, porque la ley no tenía la intención de salvar, porque Dios sabía que nadie podía cumplirla. A excepción de aquel hombre perfecto, 100% Dios, 100% hombre, que vino a la tierra. Y sabe que a veces nosotros cuando hablamos de Jesús, se nos olvida reconocer la perfección de la vida de Jesús. Nos enfocamos bastante en la muerte y en la resurrección de Cristo, pero no es, es la vida completa del Señor. Tanto su vida normal, natural, antes de la cruz como después de la cruz es importante para la salvación. ¿Sabe por qué? Porque Él fue el único capaz de decirle a Dios el Padre, aquí estoy. Juzgame bajo la ley y no me vas a encontrar nada. Porque yo no he venido, dijo Jesús, para abrogar la ley. Yo he venido, ¿para qué? Dijo Jesús, para cumplirla. ¿Por qué va a venir Jesús a hacer eso? Porque usted ni yo no podemos. No podemos. Solo Jesucristo ha podido hacer eso. Es por eso, hermanos, que todos los seres humanos necesitamos un Salvador perfecto, no un líder religioso, no un humano pecador, ¿verdad? Como uno que están exaltando, unas sectas por ahí, ¿verdad? Que el hombre está preso y lo adoran como si fuese Dios. Necesitamos a alguien perfecto, y ese perfecto es solamente Jesucristo. Solo Él, ¿verdad? Leamos lo que dice la Escritura en algunos pasajes. Mire, por el tiempo, si gusta los anota porque le van a servir a usted. Si no, los leemos conmigo en pantalla. Mire,
Vamos a ver qué dice algunos pasajes en cuanto a intentar obtener la salvación a través de la ley. ¿Era posible? Sí, a nivel teórico es posible, a nivel potencial es posible, pero en la práctica no es posible. Vea lo que dice Hechos 13:39, léalo conmigo, ahí dice, estas son palabras de Pablo, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés, que dice, no pudisteis ser justificados. Le está diciendo a los judíos, por la ley de Moisés, ¿qué pasó con los judíos? No pudisteis ser justificados. En Él, ese Él es Jesús, que dice, es justificado ¿quién? Todo aquel que cree. Lo que era imposible para la ley, ahora es posible por medio de Cristo. ¿Qué más? Romanos capítulo 3, versículos 19 y 20, que dice así, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice para los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ese es uno de los propósitos de la ley, que nadie le diga a Dios, Dios, yo merezco, ¿verdad? Que tú me salves. Ajá, papito, parate aquí delante de mi ley y mira que hasta dónde le llegas. Nadie va a llegar al estándar de Dios. Pero dice versículo 20, ya que por las obras de la ley, ¿qué dice Pablo? Ningún ser humano será justificado delante de él. Usted puede justificarse con los hermanos de la iglesia, usted puede justificarse con usted mismo si quiere, ¿verdad? Diciendo, no hermano, yo cumplo esto, hermano. ¿Y a cuántos de nosotros nos gusta vivir de esa manera, exaltando que podemos cumplir cosas, ¿verdad? Usted puede hacerlo delante de alguien y a usted lo pueden evaluar como el mejor hermano, la mejor hermana, la pueden exaltar, lo pueden exaltar, pero ese mejor hermano o esa mejor hermana, si se para delante de la ley de Dios, no da el ancho. No da el ancho, nadie da el ancho. El único que da el ancho es el Señor Jesucristo. Dice ahí, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Otro propósito de la ley, pero ese no es el tema. Gálatas 2:16. Este es un versículo que nos hicieron memorizar a nosotros en el Instituto Bíblico, ¿sabe? Y es importantísimo para cuando usted habla con personas que quieren justificarse porque cumplen ritos, porque cumplen cosas. Dice el apóstol Pablo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino ¿por qué? Por la fe de Jesucristo, se incluye Pablo. Nosotros también hemos creído, ¿qué ha hecho Pablo? Dice, hemos creído en Jesucristo, ¿para qué? Para ser justificados por la fe de Cristo y no ¿por qué? Por las obras de la ley. Y aquí está la conclusión final. ¿Qué dice Pablo? Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Usted puede ser el mayor benefactor del mundo, el mayor filántropo, ¿verdad? Que invierta su fortuna, que vaya a cuidar enfermos allá al lugar más recóndito, con la gente más enferma y más complicada. Pero si usted piensa que eso lo va a hacer a usted aceptable delante de Dios, el Señor le dice esto. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Gálatas capítulo 2, versículo 21, para aquellos creyentes que piensan, no hermano, usted tiene que, mire, y eso ya lo hemos explicado y no sé por qué a veces no entendemos, ¿verdad? La gente dice, no, usted tiene que creer en Jesús, pero tiene que bautizarse. Y si usted no está bautizado, usted no es salvo. Y comienzan a poner la salvación al nivel del bautismo. El bautismo hay que bautizar, hay que hacerlo, sí, es un mandamiento. Los cristianos se bautizan, no los inconversos. ¿Me explico? Quien se bautiza es el que ya es creyente. Usted no se bautiza para ser creyente. ¿Qué dice Pablo? No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, si el ser humano se puede salvar cumpliendo ritos, cumpliendo la ley de Moisés, cumpliendo tantas cosas, cumpliendo reglamentos de iglesias, cumpliendo cosas así, entonces, dice Pablo, la conclusión es esta: por demás murió Cristo. Si usted quiere ponerle algo a la obra de Jesús, entonces usted está descartando automáticamente a Jesús. No puede ponerle nada más a la obra de Cristo. O es Cristo o no es nada. Cristo es exclusivo en cuanto a la salvación. Él no va a competir con nada. No soy yo más la iglesia.
No soy yo más tu diezmo, no soy yo más cualquier otro rito que la gente se invente, no soy yo más la circuncisión, no soy yo más esto, no, soy yo solo, únicamente. Ese es Cristo ahí. Gálatas 3:11, ¿qué dice? Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, ¿qué dice Pablo? Es evidente, quienes no quieran entender somos nosotros, dice Pablo. Por la ley nadie se justifica para con Dios, porque el justo, ¿qué dice? Por la fe vivirá, por la fe en la persona y obra de Jesucristo. La ley tenía el potencial de darle vida a quien la cumpliese perfectamente, en todo tiempo, íntegramente, sí. Pero ¿podía alguien hacerlo? No. ¿Solo quién ha podido hacerlo? Solo Jesús. Y Él tomó nuestro lugar, porque lo que era imposible para nosotros, Él lo hizo posible. Amén. Ahora veamos el problema de la ley, y con esto vamos terminando. ¿Cuál es el problema de la ley? Ustedes van a decir, hermano, usted se está contradiciendo porque al principio dijo que la ley es santa, que la ley es perfecta, que el mandamiento es justo, que el mandamiento es bueno, y porque ahora va a hablar de que hay un problema con la ley. El problema no es en la ley en sí misma, pero existe un problema. La respuesta, usted quiere saber quién es el problema de la ley, porque el problema no es algo adentro de la ley, sino que es con los que la ley se relaciona, es el problema. El problema, Pablo lo trató en Romanos capítulo 8, busquen en su Biblia, versículos 3 y 4. Lo tiene, si no lo voy a leer porque necesitamos ver el pasaje. Dice Romanos 8, versículos 3 y versículo 4. Mire cómo empieza Pablo, dice. Porque lo que era, ¿cómo era para la ley esto? Imposible, aunque la ley sea perfecta, hay algo que es imposible para la ley. Porque lo que era imposible para la ley, y aquí viene la razón, ¿por qué era imposible? Por cuanto era débil por la carne. El problema para la ley soy yo. El problema para la ley es el ser humano, no es la ley en sí misma. Dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Versículo 4, para que la justicia de la ley, que era imposible alcanzar por los seres humanos, ¿verdad?, se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Sabe que esa traducción está un poco... Hay unas palabras ahí que no casan muy bien. De hecho, hay una traducción mejor. Esta traducción del lenguaje actual sí describe muy bien la intención de Pablo en este pasaje. Porque aquí da a entender que si usted no anda en el Espíritu, entonces usted no tiene eso. No. La traducción sería esta. Mire, léala conmigo en pantalla. Dice Romanos 8, del 3 al 4, traducción al lenguaje actual. ¿Cómo dice? Dios ha hecho lo que la ley de Moisés no era capaz de hacer, ni podía haber hecho. ¿Qué no podía hacer la ley de Moisés? Tratar con nuestra naturaleza pecaminosa. Eso es lo que no podía hacer la ley. La tendencia nuestra de hacer el mal, que la traemos, hasta ese bebé tan lindo que usted puede tener por hijo o por hija, es un pecador, una pecadorcita, ¿verdad?, que trae la tendencia de hacer el mal. Y solo le falta que crezca, ¿verdad?, para que ese mal se vaya potenciando. Y si no conoce al Señor Jesús, se va a hacer peor todavía. Dice ahí, Dios ha hecho lo que la ley de Moisés no era capaz de hacer ni podía haber hecho, porque nadie puede controlar sus deseos de hacer lo malo, la vieja naturaleza. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios envió a su propio Hijo y lo envió tan débil como nosotros, forma humana, así como nosotros los pecadores. ¿Y lo envió para qué? Lo envió para que muriera por nuestros pecados. Así, por medio de Él, por medio de Jesucristo, ¿qué hizo Dios? Dios destruyó el imperio del pecado, el dominio del pecado bajo el hombre. Dice versículo 4, lo hizo para que ya no vivamos de acuerdo a nuestros malos deseos. El creyente es el único que es capaz ya de combatir los malos deseos. ¿Por qué? Porque ya tiene la asistencia del Espíritu de Dios. Dice ahí, sino conforme a los justos mandamientos de la ley. Y ahí está lo que hace la diferencia en el creyente. ¿Qué dice? Con la ayuda del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que era imposible para la ley? Era nuestra justificación.
Es decir, ser declarados justos delante de Dios y tener el derecho de la vida eterna, era una tarea que la ley no podía cumplir. ¿Había algo malo en la ley porque no podía cumplir eso? No, el problema no es la ley. ¿Quién es el problema? El problema somos nosotros, la vieja naturaleza. El problema no está en la ley en sí misma. El problema está en usted y está en mí. El problema está en esa naturaleza caída que todos nosotros tenemos. Pablo lo dijo claramente en la segunda frase del verso 3, dice, por cuanto era débil por la carne, dice su Biblia, ¿verdad? La carne que Pablo menciona ahí, hermanos, debe entender, la carne no se refiere a los músculos, la carne no se refiere a la piel, ¿verdad? ¿Cuántas veces nosotros decimos, ay hermano, es que esta carne no quiere servir al Señor? No, esto no tiene problema con el Señor. Lo que tiene problema es su corazón, su voluntad, esa naturaleza que está dentro de usted. Esa es la que no quiere servir a Dios. El cuerpo no, el cuerpo simplemente obedece lo que usted le dice con su mente. Si usted le dice, vas a orar, aunque no querrás y aunque tengas sueño, y usted dice, lo voy a hacer, pues su cuerpo lo va a hacer. Pero ¿quién decide hacerlo o no hacerlo? Es usted, su interior, su corazón, esa vieja naturaleza que le dice, no hombre, no lo hagas, ¿para qué te vas a esforzar por eso? Si esto no, hombre, lo podés hacer el domingo que llegues, ¿verdad? Ese domingo lo podés hacer. La vieja naturaleza que lucha dentro de nosotros. Pero Dios le ha dado al creyente ahora lo que la ley no podía hacer era, la ley le decía, estás condenado porque no puedes cumplir estos mandamientos. Pero la ley no le decía a las personas, así vas a cumplirlo, mira, yo te voy a ayudar a cumplirlo. La ley no podía hacerlo. Vino Cristo, que toma forma de hombre, que viene y cumple la ley. Cristo muere por nosotros, paga por nuestros pecados, nos envía al Espíritu Santo a vivir dentro de nosotros, y desde ese momento el creyente ya tiene la facultad para decirle no al pecado. Nadie puede decirle no al pecado si no tiene la presencia del Espíritu Santo dentro de él. Cuando nosotros somos creyentes, una de las cosas con las que Satanás más nos engaña es que cuando nos pone una tentación nos dice, no tenés alternativa, tenés que hacerlo porque es la única alternativa. No, eso es para los inconversos. El creyente siempre tiene dos alternativas. La primera es, usted obedece sus pasiones, obedece al pecado, o la segunda es, usted tiene el poder del Espíritu Santo y usted dice, no voy a hacer eso, no lo voy a hacer porque... No lo voy a hacer por cumplir una ley, no lo voy a hacer por quedar bien con los demás, no lo voy a hacer porque los demás me vean, lo voy a hacer porque aquel que me salvó es digno de que yo viva para él. Amén. La motivación del creyente cambia. Vivir en la ley sabe que era vivir bajo el temor, era, ay, si no hacemos esto, Dios nos va a hacer tal cosa, y hagamos las cosas, y comenzaron a cumplir con ritos y con cosas que ya no tenían sentido. Dios decía, estoy harto de sus ofrendas, estoy harto de sus sacrificios, porque ustedes están haciendo las cosas de manera superficial, pero se olvidan del corazón. En la gracia, ya no estamos sujetos a guardar la ley para ser salvos. En la gracia, obedecemos a Dios y le decimos no al pecado, no porque el código de la iglesia, las reglas de la iglesia me lo digan, no porque el pastor me lo diga, no porque los líderes me lo digan. En la gracia le decimos no al pecado porque ya tenemos la capacidad de decirle no, y le decimos no porque reconocemos que lo que Jesús hizo por nosotros es tan grande que lo menos que podemos hacer es vivir para Él. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos retas, porque nos aclaras, Señor. Espero que hayas aclarado nuestro entendimiento en cuanto a la ley, que es santa, perfecta, justa, y que hayamos entendido la posición nuestra, Señor, y la grandeza del hecho de que tú te hicieras hombre y cumplieras la ley e hicieras lo que nosotros no podemos cumplir, Señor. Te damos gracias por eso. Ayúdanos, Señor, a no vivir bajo el temor del castigo de la ley, sino a vivir bajo la ley del amor de Cristo, donde hacemos las cosas no porque nos las impongan, no porque nos van a traer un castigo si no lo hacemos, sino porque hacemos las cosas simplemente porque te amamos y porque tú eres digno de cualquier cosa que tú demandes en nosotros, Señor. Ayúdanos, mueve nuestras voluntades, Señor, que si hay algo que nadie puede hacer en nuestras vidas, es mover nuestra voluntad, y esa solamente la puedes hacer tú, Señor. Muévenos, Señor, a obedecerte. Muévenos, Señor, a ser los que son padres, a ser buenos padres, a ser buenas madres, a ser buenos líderes, a ser buenos hijos. Muévenos, Señor, a ser buenos creyentes, buenos ciudadanos, Señor. Queremos hacer las cosas para agradarte, no para ser salvos, sino porque tú ya hiciste la obra y
queremos vivir agradecidos